Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, tiraremos para adelante. Hablaré sobre la endocarditis infecciosa en TAVI y la charla básicamente se va a dividir en estos tres puntos. El primero es, la primera parte es una parte breve que haré un pequeño resumen de lo que siempre vamos repitiendo en los últimos años de la endocarditis sobre TAVI. Es algo que ya tenemos bastante conocido y está un poco trillado, por eso pasaremos un poco rápido y después me centraré un poco más en lo que se ha publicado en los últimos 2 años sobre la endocarditis en TAVI y al final un pequeño resumen sobre las posibles perspectivas de futuro. Bueno, como saben, el implante percutáneo en una prótesis aórtica es aquel que se hace, pues como su nombre lo dice, de manera percutánea, totalmente percutánea a nivel transfemoral en un 90% de los casos. Es verdad que hay pacientes que no tienen un acceso femoral y se puede hacer por una vía alternativa, aunque la mayoría de los pacientes ya lo hacemos así. Y hay dos tipos de prótesis. La prótesis que ven a la izquierda de la pantalla es una prótesis autoexpandible y la de la derecha es una prótesis expandible con balón. Aunque el diseño de la prótesis tiene sus características propias, en principio el procedimiento es el mismo y los resultados en general, independientemente del tipo de prótesis, son similares. Empezamos hace ya 20 años con esta historia. Este es el primer artículo publicado de una TAVI en el año 2002 en Circulation. Y desde entonces el procedimiento ha crecido muchísimo, de manera exponencial. Cada vez se hace de manera más frecuente en un mayor número de pacientes y ahora ha dejado de ser algo pues aislado. Es una cosa que está bastante metida como en la cabeza de los cardiólogos y de los intervencionistas como una opción de tratamiento. Obviamente, conforme fue aumentando el número de procedimientos, pues vinieron las complicaciones y de hecho la primera complicación de endocarditis se publicó en el 2010 por el grupo del Clínico San Carlos. Y a partir de ahí, después de este primer reporte, vino la primera serie grande que se publicó ya en el 2016, hace 7 años, con 250 pacientes de endocarditis que habían tenido una TAVI implantada. Este registro del 2016 se actualizó. Se publicó una actualización en el 2021 que tiene pues, un poco más de 500 pacientes, con la base del mismo registro internacional multicéntrico. Y con esta información, pues bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la incidencia es de aproximadamente alrededor de un 1% al año. Como veremos a continuación, es similar a la de la cirugía. Y conforme va pasando el tiempo, esta incidencia se mantiene y conforme pasa más tiempo, pues va disminuyendo ligeramente. Hay un metaanálisis que se publicó en el 2020 que compara esto con todas las limitaciones que puede tener este estudio, pero que compara la incidencia de endocarditis tras cirugía convencional versus TAVI, y lo que se vio es que el riesgo de la endocarditis es similar. Como ven aquí, hay esta información está obtenida de algunos estudios randomizados, pero también de estudios retrospectivos, y obviamente la comparación, sobre todo en las características de los pacientes, pues va cambiando con el tiempo. O sea, hay estudios del 2015 y estudios del 2020 que se juntaron todos, pero bueno, es la información que tenemos hasta la fecha. Entonces, hasta el momento es relativamente aceptado que la incidencia de endocarditis post-TAVI o de cirugía es relativamente similar. De la microbiología sí que hay diferencias. La microbiología es importante en el tema de la endocarditis por TAVI, sobre todo por el tema de la profilaxis, como lo veremos a continuación. Y esto es debido a las características basales del paciente y a las características técnicas del procedimiento. Lo que se sabe es que hay una incidencia bastante elevada de infecciones por enterococo. Dependiendo de la publicación, es el microorganismo más frecuente o el segundo. Lo que es importante decir es que es 2 o 3 veces más frecuente en la endocarditis post-TAVI que en la endocarditis tras una cirugía convencional, y que es sobre todo muy prevalente cuando la endocarditis es temprana. Esto también se sabe desde hace tiempo y cada vez que se van publicando resultados sobre este tema, los resultados son consistentes. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque a pesar de que se da al 90% de los pacientes se le administra una profilaxis para endocarditis, solo el 50% tiene una cobertura adecuada.
Esto en los estudios iniciales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto de cubrir a los enterococos y que en aquellos sitios con una alta prevalencia a estafilococos resistentes a meticilina o enterococos resistentes a vancomicina, que se tenga en cuenta para el tipo de cobertura antibiótica. Otra cosa que también se sabe, que tenemos bastante clara, es que el diagnóstico multimodal ayuda mucho, que la sensibilidad y la rentabilidad diagnóstica cuando se utilizan las guías con diagnóstico con imagen multimodal, pues aumenta importantemente y por lo tanto lo tenemos que utilizar cuando tenemos una sospecha de una endocarditis post-TAVI. Otra cosa que también sabemos es que el pronóstico es malo, es una enfermedad relativamente rara, pero cuando pasa pues tiene una mortalidad del 60% al cabo de 2 años. Aunque esto se ha modificado un poco en los últimos años por las características de los pacientes, pues podemos decir que es una enfermedad bastante grave. Y al tratarse de pacientes complejos, también una cosa que tenemos bastante asumida es que se tiene que trabajar y se tiene que diagnosticar y tratar en un equipo multidisciplinario. Ahora, teniendo esto en cuenta, que es lo que ya sabemos que se va repitiendo durante los últimos años de manera bastante constante, pues qué es lo que ha pasado en el último año, en los últimos 2 años. Son 4 puntos que son los que marco aquí. El primero de ellos es que la TAVI ha ido evolucionando durante el último tiempo y aunque esto había pasado un poco fuera de nuestro ámbito, en los últimos 2 años es verdad que el tratamiento con TAVI en España, en nuestro medio, es mucho más frecuente. Las guías clínicas ahora recomiendan el tratamiento con TAVI a los pacientes con estenosis aórtica que son mayores, independientemente del riesgo quirúrgico. Y esto, aunque antes no se hacía, ahora es una realidad en España. O sea, un paciente de 85 años, aunque tenga riesgo quirúrgico bajo, acabará siendo tratado con TAVI. Y por lo tanto, el número está aumentando de manera exponencial. Y esto ha cambiado el paradigma de pensar que aquellos pacientes que recibían una TAVI eran pacientes inoperables o de alto riesgo. Esto ya no existe. ¿Qué otra cosa ha aparecido en este último año? ¿Se ha publicado? Bueno, pues que el pronóstico, a pesar de que sigue siendo malo cuando tienes una endocarditis por TAVI, es relativamente mejor en las cortes contemporáneas y esto probablemente está relacionado con la comorbilidad de los pacientes. Otra cosa que se publicó con los datos del Registro Internacional de TAVI es que en el primer registro se hablaba de endocarditis post-TAVI y eran todas las endocarditis en aquel paciente que tuviera una TAVI, pero no hablaban específicamente de las endocarditis sobre la válvula protésica. Y se hizo un análisis de las endocarditis mitrales en aquellos pacientes que tenían TAVI. Y es una cosa bastante frecuente, el 15% tenía afectación de la válvula mitral y por el contrario, la endocarditis aislada, la válvula transcatéter, ocurría solo en el 50%. Era un poco más frecuente la endocarditis mitral en los pacientes con válvula autoexpandible. Esto posiblemente es por un sesgo de selección, porque normalmente cuando pones una válvula autoexpandible es porque tiene mucho calcio y no quieres romper el anillo, y puede haber un poco más de enfermedad mitral en estos pacientes. También se sabe que la endocarditis mitral es más prevalente en los pacientes que tienen una insuficiencia aórtica residual y aquí hay otro factor de confusión para la válvula autoexpandible, porque normalmente con las válvulas autoexpandibles dejamos un poquito más de insuficiencia aórtica. Lo que sí es que se sabe que la endocarditis mitral, la mortalidad es similar, que cuando la endocarditis es aislada a la válvula transcatéter y sigue siendo mala, una mortalidad alta del 50% al cabo de 2 años. Este es otro artículo que se publicó, pero de hecho se presentó en Barcelona en junio por el grupo de la doctora Conant, que es un artículo bastante sencillito, pero es, bueno, sencillito no, porque esto es sencillo, quiero decir la idea, no tanto el trabajo que se ha realizado. O sea, la idea es simple, pero ya bastante trabajo. Y el mensaje también es bastante claro y de lo que hablaban era de la prevalencia de colonización por enterococo en la ingle, porque esta idea de que el enterococo estaba en la ingle, que es por sentido común, en realidad no se basaba en ninguna publicación y ellos lo que hicieron es pillar 200 pacientes, un poco más de 200 pacientes de la sala de hemodinámica y lo que hicieron es hacer un cultivo de la ingle. Luego hacían una desinfección con yodopovidona y volvían a cultivar y veían qué es lo que pasaba. Y esto es bastante interesante. O sea, la prevalencia de enterococo es elevada, es del 16%. Y bueno, el resto de microorganismos lo ven en la tabla. Y el mensaje importante aquí también es que a pesar de que ellos sabían de que estaban en un estudio y tenían que hacer bien la asepsia, pues a pesar de hacerlo así, esto continuaba los pacientes continuaban con una colonización.
Y aquí es en donde juega un papel muy importante el tema de la profilaxis con los antibióticos. Otro tema que está bastante en boga en estos últimos 2 años es qué hacer con los pacientes con endocarditis post-TAVI, si se tiene que hacer cirugía o tratamiento médico. Y ahora se está discutiendo más porque antes pues, estaba en la idea de que, claro, como tiene una TAVI no se puede operar y el paciente se va a morir pase lo que pase. Entonces, como la comorbilidad de los pacientes ha ido cambiando, cada vez se van operando más, que no es mucho, como verán en las siguientes publicaciones. Hay 3 registros. El primero de ellos es el del mismo grupo de la serie original de Llama, que se publicó en JACC. Y en este, bueno, 584 pacientes en global, con un riesgo quirúrgico elevado, un Neuroscore de 14, 81 años, 22% de ellos con cirugía cardíaca previa, con cirugía cardíaca previa y ¿qué pasó con estos pacientes? Bueno, pues que se operaron menos, obviamente los pacientes que tenían más comorbilidad, los que eran mayores y tenían clínica neurológica al ingreso, y se operaban más los que tenían solo la prótesis aórtica afectada, que tenían vegetaciones grandes o complicaciones con indicación quirúrgica. Y luego, o sea, yo creo que ese era el primer mensaje. Luego empiezan a reportar la mortalidad y esto hay que mirarlo con muchísimas pinzas en las 3, con muchísimo cuidado en las 3 publicaciones, porque aquí lo que dicen es que la mortalidad es similar si el tratamiento es con médico o con cirugía. Bueno, esto es lo que está reportado, obviamente con todas las limitaciones que tiene este estudio. El segundo estudio es un estudio de un grupo alemán que son 9 centros, 69 pacientes. En este el riesgo quirúrgico era un poco más bajo, un riesgo quirúrgico intermedio, que es como lo calculamos nosotros, con un Neuroscore 2 de 5,4, y que tenían, en este caso fueron solo pacientes que fueron operados, o sea, no tienen ningún control de los pacientes que no se operaron. Y pues eso, poco más de 60 pacientes, 69 pacientes, y el artículo básicamente dice que se operaron este grupo de pacientes y que tuvieron una sobrevida del 88% al alta y que 14% de ellos requirieron una cirugía en la aorta. O sea, no, bueno, son estos 2 pequeños mensajes y está. Básicamente el mensaje que ponen aquí es que es una intervención que se puede hacer. Y por último, esta publicación, los autores son de la Cleveland Clinic, pero los datos no son de su centro, los datos son de la base de datos del NRD, que tomaron datos, esto es curioso, o sea, los datos son del 2014 al 2017, el artículo se publicó en el 2022 y se publicó en una revista de hemodinámica, o sea que, no sé, también hay que verlo un poco con cuidado. Y lo mismo, son 20 pacientes, o sea, lo que hicieron es tomar esta base de datos 2014-2017, ver cuáles tenían endocarditis post-TAVI, que fueron 906 pacientes, y de ellos solo 20 se operaron. O sea, este es el mensaje del artículo, que hay mucho paciente con endocarditis que no se opera. Y lo que dijeron ellos es bueno, que la mortalidad es similar. Esto se puede decir así. Yo creo que el mensaje es que se opera muy poco. 2,2% de los pacientes se acaban operando. Cambiando de tema, esto es otra cosa que también está un poco en boga, es no tanto la endocarditis post-TAVI, sino qué podemos hacer con la TAVI en los pacientes que tienen endocarditis. Y hay un artículo que bueno, tiene un poco de historia, ahora por tema del tiempo no puedo ahondar mucho, pero básicamente era pacientes que tenían una endocarditis que no estaba activa y que tenían una lesión valvular que se podía tratar con TAVI. Hicieron un registro y en este registro se publican los resultados de lo que pasó. Entonces, 54 pacientes, 10 centros, 2015 a 2018. De ellos el 52% tenía endocarditis definitiva y desde la endocarditis hasta que se le pone la TAVI pasaron 90 días de media con un rango de 21 a 400 días. 11% de mortalidad al año, que es bastante similar a lo que hay publicado en TAVI, y aquí hay un número que llama bastante la atención, 20% de insuficiencia aórtica moderado severa, que es muchísimo. Ahora estamos en un 5% más o menos. Otro mensaje importante de este artículo es que de este grupo de pacientes que se le puso TAVI, 3 tuvieron una sepsis al año, 2 de ellos confirmado que no era una endocarditis y el otro falleció y no se pudo saber de qué falleció. Y por último, esto es aún yendo un poco más adelante, es pacientes con endocarditis activa
que tienen indicación, o sea, que tienen una lesión valvular que se puede tratar con TAVI y que son inoperables. Hay un artículo, un caso clínico reportado por este grupo de Londres. Se trata de un paciente de 76 años con cirrosis, que 2 antes de ingresar por un shock cardiogénico tenía una celulitis que trataron con antibiótico y cuando ingresa tiene una endocarditis en la válvula aórtica con una insuficiencia aórtica masiva. Entonces le ponen, o sea, estuvo tratado con este antibiótico para la celulitis, después cuando ingresa lo tratan con antibiótico, se cultiva, no alcanzan a cultivar nada, o sea, no hay nada en los cultivos y en la endocarditis ven vegetaciones. Entonces ponen ahí en el artículo que lo discute todo el mundo, que hablan, lo hablan con los hijos del paciente, está escrito en el artículo, es curioso, y que lo acaban rechazando para cirugía. Y se le pone se indica hacer la TAVI utilizando un dispositivo de protección embólica, que es una cosa que a veces utilizamos. Esto es básicamente poner filtros en la carótida para evitar embolizaciones. Y esta es la imagen del artículo. En el centro de la pantalla, en la F, lo que ven es el filtro que está pillando pues una imagen ahí, no ponen más información, no dicen si lo cultivan, si lo mandan a dónde, o sea, solo ponen que pillan esta cosa amarilla, ¿no? Que está ahí, la sacan del filtro y el seguimiento que hay del artículo es de este grupo de pacientes de este paciente es de 3 meses, dicen que está vivo y está bien. Hago un poco el anuncio. La doctora Nuria Fernández del grupo del Vall d'Hebron está haciendo un registro prospectivo. Si tienen pacientes con endocarditis activa que se hayan tratado con TAVI, por favor pónganse en contacto con ella porque hay un registro que está en marcha para que puedan, para tener pues, más información sobre este tipo de patología. Por último, esto es muy breve, la endocarditis en prótesis sin suturas es una prótesis que se llama Perceval que se pone, o sea, es una prótesis quirúrgica que es bastante similar a una prótesis percutánea, tiene una estructura de nitinol y se pone incrustada en el anillo aórtico como si fuera una válvula autoexpandible. Entonces se utiliza para pacientes en donde los cirujanos quieren que la intervención sea rápida, pacientes con comorbilidad, pacientes con mucho calcio. Y hay un registro ya, una serie de casos publicada del grupo de Canruti, 670 pacientes con una Perceval implantada del 2015 a 2021, de ellos 14 tuvieron diagnóstico de endocarditis y básicamente lo que dicen es que este tipo de prótesis se tiene que diagnosticar diferente a las prótesis quirúrgicas, o sea que hay que utilizar mucha imagen multimodal porque con la estructura de la prótesis es difícil de diagnosticar y o sea que se asemeja bastante a las prótesis percutáneas. Otra novedad importante que no se puede mencionar ahora porque se presentará mañana, la presentará el doctor Miró, y es sobre las características clínicas y el pronóstico de las endocarditis post-cirugía comparada con post-TAVI de 2 registros muy importantes, del registro de LICE y del registro de donde salió la base original de JAMA. En cuanto a las perspectivas del futuro, cada vez habrá más pacientes tratados con TAVI, esto es una cosa que también sabemos, cada vez será más frecuente. El riesgo quirúrgico irá bajando, o sea, las características de los pacientes cambiarán. Y no solo eso, sino que ahora nos encontraremos con pacientes con dispositivos percutáneos diferentes. O sea, por ejemplo, en nuestra sala de hemodinámica, en una semana normal, la mayoría de los pacientes son tratados con TAVI en cuanto a procedimientos percutáneos, pero si comparas toda la mezcla de los otros pacientes, o sea, MitraClip, clip tricúspide, cierre de orejuela, es el mismo número de pacientes. Y esto habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Para concluir, la endocarditis es poco frecuente pero grave, hay un crecimiento exponencial en el número de pacientes, la información actual tiene limitaciones importantes y es necesaria la inclusión de pacientes en registros prospectivos para poder pillar el detalle de la información y este mensaje clave de que ahora esto ha cambiado y no todos los pacientes son inoperables. Muchas gracias.